Hola, buenas tardes. Mi nombre es Matías Malarba, soy médico y residente de Informática en Salud del Hospital Italiano. Les doy la bienvenida al Ateneo número 695. Con esto damos comienzo al track de Sistemas de Ingreso Estructurado de Órdenes Médicas, o CIPIO, y Sistemas de Soportes a la Toma de Decisiones, o CDSs. Hoy me gustaría hablar sobre los CDSs, las debilidades y algunas estrategias basadas en la economía conductual para abordar algunas de estas debilidades que estos sistemas presentan. Para tener una idea de qué es lo que vamos a hablar en este Ateneo, primero vamos a charlar un poquito de qué son los CDSs, cuáles son las debilidades, vamos a hablar sobre el primer Ateneo, vamos a pasar al segundo y por último vamos a hablar sobre algunas conclusiones. Bueno, hablemos un poquito de qué es un CDSs. Me gustaría presentarles dos definiciones. Por un lado tenemos la Etta Werner, quien por cierto fue entrevistada por el Hospital Italiano durante la pandemia. Ella nos define los sistemas de soporte para la toma de decisiones clínicas como sistemas informáticos que están diseñados para influir en la toma de decisiones clínicas sobre un paciente individual en el momento en que se realiza esta toma de decisión. Por otro lado tenemos la definición de la AMIA, quien expande la definición presentada por Werner y nos agrega que proveen conocimientos específicos de la persona, tanto al personal de salud, a los pacientes, al personal de soporte en salud, que se filtra de una manera inteligente y se presenta en el momento apropiado para mejorar la salud tanto de los pacientes como también de la población. Habiendo hablado de qué son los CDSs, me gustaría charlar un poquito sobre las fases. Estas fases no representan el uso a lo largo del tiempo de estos aplicativos, sino que trata de expresar la aparición de diferentes estrategias para la aplicación de los mismos. Pero tengamos en cuenta de que todos estos sistemas de estas diferentes fases se siguen utilizando hasta el día de la fecha. En primer lugar, tenemos los sistemas aislados. Estos sistemas aislados son sistemas independientes de las historias clínicas. Y al ser independientes de las historias clínicas electrónicas, permiten o facilitan compartir estos programas. Pero tienen la dificultad o la debilidad de que los profesionales tienen que acceder al sistema de soporte de manera intencional, iniciar sesión, ingresar los datos del caso y luego leer e interpretar los resultados. La fase 2 busca integrar a estos sistemas de soporte a las historias clínicas, pero van a presentar la desventaja de que van a ser más complejos de compartir, ya que los CDSs en estos casos pueden presentar formatos propietarios que impiden compartir la información de las bases de conocimiento a otras instituciones. La fase 3 busca solucionar las dificultades de la fase 2. Esto es a través del uso de estándares para representar, codificar y almacenar la información de los CDSs, como puede ser Arden Syntax o Glyph. Tienen una desventaja de que obviamente al utilizar estándares, estos estándares después se tienen que adaptar a las instituciones que van a presentar los datos de los pacientes en una estructura o formato particular. Después, tratando de nuevo de solucionar los problemas de la fase 3, tenemos la fase 4, que son los modelos de servicio. Acá se implementa el uso de interfaces de programación de aplicaciones o APIs que permiten centralizar los CDSs y acceder a los mismos justamente a través de un servicio. Por último, la fase 5 aprovecha lo que se consigue a través de la fase 4 y agrega la estandarización de la sintaxis que se utiliza para compartir la información de estos CDSs a través de estándares como es HL7 y FHIR. Es justamente acá donde nos encontramos hoy en día la mayoría de los sistemas. Si bien todos se utilizan hasta el día de la fecha, hoy en día lo más actual y lo que se utiliza en general son estos sistemas con interoperabilidad, ¿sí? Basados en API con interoperabilidad. Me gustaría charlar un poco sobre las clasificaciones de estos sistemas de soporte. Tenemos por un lado la taxonomía según el producto de salida y después tenemos la taxonomía según los requerimientos funcionales. En lo que respecta a la taxonomía según los productos de salida, tenemos las alertas y recordatorios, que son los tipos más comunes, que se activan justamente en el momento adecuado. Algunos ejemplos son las contraindicaciones droga-problema, las interacciones droga-droga o la aparición de valores críticos de laboratorio. Estas alertas son activas, es decir, interrumpen el flujo, y después tenemos los recordatorios, que son más bien pasivos, se muestran sin bloquear la interacción con la historia clínica. Después tenemos los soportes para la dosis de medicación, que ayudan o guían al médico en la prescripción farmacológica. La idea es que acá se presenten, por ejemplo, ajustes de dosis de los medicamentos, ya sea en base a la edad, al peso, a la función renal o la función hepática, o haya chequeos de dosis en general. Después tenemos lo que son los sistemas de expertos. Estos sistemas son un poco... Estas características, digamos, o esta clasificación, son sistemas más complejos, que utilizan una mezcla entre las características de los pacientes combinado con base de conocimientos. Por ejemplo, tenemos un soporte al diagnóstico, que esto está basado en las características de los signos y síntomas del paciente, o el soporte, por ejemplo, a la prescripción de antibióticos, que se basa en los antecedentes del paciente y los antibiogramas que haya presentado el mismo a nivel hospitalario. Después tenemos el display de información relevante. Esto en sí no genera recomendaciones, sino que muestra información contextualizada.
Algunos ejemplos serían los infobuttons, que nos dan links a evidencia dentro del contexto del paciente, o un muestreo de los costos de las prácticas o medicaciones a realizar. Después tenemos los facilitadores de órdenes, que agilizan la prescripción, ofreciendo, digamos, agrupaciones de diferentes estudios o prácticas. Y después tenemos lo que es el soporte al flujo de trabajo. Estas son herramientas que están integradas en el proceso clínico, no es una orden puntual. Y los ejemplos que podemos dar son, por ejemplo, la reconciliación de medicación o ayudas en la documentación, como pueden ser plantillas estructuradas, lo que reduce la tasa de errores por omisión y mejoran la consistencia de la información registrada en la historia clínica. Después, lo que respecta a la taxonomía según los requerimientos funcionales, tenemos los triggers o desencadenantes, que son los elementos que llaman al sistema de soporte, como puede ser el ingreso de una solicitud, la apertura de la historia clínica del paciente. Después tenemos el ingreso de datos, que son los datos o información que alimentan los IDSs, como pueden ser los resultados de laboratorio, los registros estructurados. Después tenemos las intervenciones, que son las acciones que toma el sistema de soporte frente a estos triggers o desencadenantes, que puede ser una notificación, el guardado de un registro, proveer algún valor predeterminado o obtener algún tipo de aprobación. Después tenemos las opciones ofrecidas, que justamente representan las acciones que puede realizar el profesional sobre la notificación o a partir de ella, como puede ser ingresar una prescripción, aplazar ese aviso o anular o inclusive ignorar lo que se conoce como override de esta regla. Entrando entonces en las debilidades, nos vamos a basar en un artículo de Sutton, el cual en el español se llama Una visión general de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, ventajas, riesgos y estrategias para el éxito. En este artículo Sutton nos plantea una serie de debilidades que están asociados a los IDSs, iniciando por lo que es la fatiga de alertas. En este Sutton nos plantea que el 95% de las alertas son irrelevantes. Esto obviamente lleva a una sobreexposición que consecuentemente hace que el médico ignore las alertas de manera sistemática, inclusive las que son críticas. Después nos habla del impacto en lo que es la capacidad de los usuarios. Acá nos habla de que estos sistemas de soporte generan dependencia en los profesionales, lo que puede reducir el juicio clínico independiente. Y consecuentemente, en los casos donde el sistema de soporte falla o no está disponible, el usuario queda desprotegido. Después tenemos lo que es la dependencia de conocimientos informáticos. Acá Sutton lo que hace referencia es que muchos sistemas pueden exigir competencias digitales, los cuales no muchos usuarios o no todos los usuarios lo tienen, lo que puede limitar la adopción y su uso efectivo. Después tenemos lo que es el mantenimiento de sistemas y su contenido. Acá Sutton hace referencia a que las reglas clínicas tienen que actualizarse de manera constante y que una base de conocimientos que está desactualizada puede generar alertas incorrectas, lo que va a erosionar la confianza de los usuarios. Después tenemos una mala calidad de los datos y del contenido incorrecto. Esto hace referencia a que los IDSs requieren o dependen de datos externos, haciendo referencia a los datos cargados en las historias clínicas. Si nosotros tenemos una lista de medicamentos que está desactualizada, alergias que están mal registradas o datos faltantes, indefectiblemente se van a generar recomendaciones que son erróneas. Después tenemos un flujo de trabajo fragmentado. En esto se hace referencia a que los sistemas mal integrados a la historia clínica electrónica o aquellas intervenciones que son generadas de manera inoportuna pueden interrumpir el flujo clínico. Esto también se hace conjunción con lo que hablamos al principio con la fatiga de alertas, ¿no? Después tenemos lo que es la falta de portabilidad e interoperabilidad. Como hablamos, este es un defecto particularmente de la fase 2 y 3, en los cuales estos CDSs no pueden trasladarse entre instituciones ni comunicarse con otros sistemas, lo que obviamente limita su escalabilidad y su impacto. Y por otro lado, por último, tenemos las dificultades económicas. Acá Sutton hace referencia a que muchas instituciones tienen dificultades financieras sostenidas y que la implementación y el mantenimiento de estos sistemas son significativos y muchas veces subestimados, lo que puede justamente dificultar el mantenimiento y el uso sostenido de estos sistemas de manera correcta. En particular, para este Ateneo nos vamos a enfocar en estas dos debilidades, en lo que es la fatiga de alertas y las alertas inapropiadas, y lo que es el flujo de trabajo fragmentado. Seguimos entonces con lo que es el primer artículo, que en español se titula Optimización del diseño de alertas y recordatorios para el apoyo a la toma de decisiones clínicas con Mindspace, una revisión sistemática. Este es un artículo que fue publicado por Zaran Hashebi y colaboradores de la Universidad de Monash en Australia, y fue publicado en el 2024 en el International Journal of Medical Information.
Este artículo trae a la discusión este problema que veníamos hablando de antes, el hecho de que puede existir un uso excesivo de las alertas y recordatorios. Esto en consecuencia va a presentar interrupciones de flujo de trabajo, frustración de los usuarios y también la fatiga de alertas. Y como consecuencia de esto, estas alertas y recordatorios van a tender a ignorarse o a anularse. Acá vale hacer una pequeña aclaración, y es que si bien estamos hablando, por ejemplo, de fatiga de alertas y en el título estamos hablando sobre el diseño de alertas y recordatorios, cuando hablamos de la taxonomía, esta taxonomía de salida, estamos hablando tanto en su clasificación, tanto alertas y recordatorios, con lo cual me parece pertinente el abordaje tanto de las alertas y los recordatorios en este artículo. En el artículo, Hashemi nos dice que normalmente para estos problemas que estamos mencionando se suele abordar desde un punto de vista del diseño, es decir, utilizando conceptos como la interacción persona-ordenador, la ingeniería de factores humanos o los principios de usabilidad, pero poco es lo que se habla sobre el diseño de las alertas y los recordatorios considerando la toma de decisiones humana. Y justamente es lo que se trata de abordar en este artículo. Esto lo trata de hacer a través de lo que es la economía conductual, que básicamente estudia la toma de decisiones basadas en comportamiento. Y particularmente, en este caso, lo hace a través de Mindspace, que es un marco para el cambio conductual que agrupa 9 factores o efectos distintos que influyen en cómo el humano toma decisiones. Entonces veamos cuáles son los efectos que considera Mindspace. En primer lugar tenemos el mensajero, es decir que nos importa mucho quién transmite la información. No es lo mismo que lo transmita un colega nuestro que lo realice un jefe de servicio. Después tenemos los incentivos. En estos casos lo que quiere decir es que respondemos a incentivos de forma predeterminada. Particularmente tenemos aversión a las pérdidas. No queremos perder, siempre queremos tratar de ganar. Luego tenemos lo que son las normas sociales. En estos casos nos influye mucho lo que hacen los demás. Si todo el mundo o el 90% de los colegas toman cierta acción, nosotros vamos a querer reproducirla. Luego tenemos las opciones predeterminadas. Nosotros nos dejamos llevar por lo que viene ya configurado. Si un sistema nos propone una opción de forma por defecto, justamente de forma predeterminada, la mayoría de nosotros la vamos a aceptar sin cambiar. Después tenemos lo que es la prominencia. En este caso, nuestra atención se enfoca en lo que es nuevo y relevante. Una alerta, por ejemplo, que es visualmente atractiva o que es distinta al resto, nos va a llamar más la atención. Luego tenemos la predisposición. Este efecto lo que quiere decir es que nuestras acciones se ven afectadas por elementos subconscientes. Y acá, para este efecto, tenemos que recordar que el contexto previo a una decisión es importante. Luego tenemos el afecto. Esto quiere decir que nuestras acciones se ven moldeadas por asociaciones emocionales. No es lo mismo que una alerta nos genere ansiedad o que una alerta nos genere calma. La acción que nosotros vamos a tener ante estas dos alertas va a ser diferente. Tenemos el compromiso. Acá buscamos ser coherentes con nuestras propias promesas. Si nosotros dijimos que íbamos a realizar tal acción o íbamos a seguir cierto alineamiento, vamos a sentir presión para mantenerlo. Y por último tenemos el ego o autoestima. En estos casos, la idea es que actuamos de forma que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Entrando entonces a la metodología, este artículo es una revisión sistemática para la cual se utilizaron guías Prisma. En primer lugar se hizo una búsqueda en 4 bases: Medline, Embrace, PsycInfo y Signal Plus. Aquí se realizaron 10 búsquedas booleanas, una para cada término de Mindspace y una con un término general Mindspace. Y con esto se identificaron 1791 artículos. De estos artículos se seleccionaron solamente 25, pero a estos 25 se realizó también lo que se llama pair growing, que es una estrategia de búsqueda bibliográfica que consiste en identificar estudios relevantes a través de las referencias de los artículos que ya fueron previamente detectados. En conjunto de la búsqueda, junto con el pair growing, alcanzamos a tener 50 artículos seleccionados. El artículo comenta que se vieron 2 tipos de patrones diferentes para el uso de estos efectos de Mindspace en las alertas y los recordatorios. Por un lado tenemos el uso individual, en el cual para una alerta o un recordatorio se utilizó un solo efecto de Mindspace. Y por otro lado tenemos lo que es el uso combinado, donde en los cuales se utilizaron más de un efecto. Para este último hay 3 variantes distintas. Por un lado tenemos lo que son las asociaciones conjuntas. En estos casos, para una misma alerta o un mismo recordatorio, en un solo elemento de ese recordatorio, en el único elemento digamos que tiene ese recordatorio o alerta, se utilizaron 2 distintos efectos de Mindspace. Para dar un ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una alerta donde nos dice que el 80% de nuestros colegas no realizó esa acción en ese determinado momento, ¿sí? Y además de esa comparación con nuestros pares,
aparece la firma del jefe de servicio. En estos casos, lo que nosotros estamos combinando son los efectos de normas sociales con esta comparativa con nuestros pares y por el otro lado el mensajero, ¿sí? Aplicando lo que es la firma del jefe de servicio. Después tenemos lo que son las asociaciones separadas. En estos casos, para una misma alerta, para un mismo recordatorio, vamos a tener diferentes elementos. Siguiendo el ejemplo que estábamos viendo antes de la comparación con nuestros pares, con la firma de nuestro jefe, además de ese mensaje vamos a tener un nuevo elemento donde se solicita la justificación de esa acción tomada. En estos casos lo que estamos haciendo es agregar un nuevo efecto para este nuevo elemento que es, en este caso, el del compromiso. Luego tenemos lo que son las asociaciones alternativas, que en estos casos lo que pasó fue que se trató de implementar uno de estos efectos en estas alertas o recordatorios, pero fueron vistas muy negativas. Por dar un ejemplo, se utilizó un default, ¿sí? O esta opción predeterminada, y en esta opción predeterminada resultaba muy limitante para los profesionales de la salud, y por eso se decide sustituir ese efecto por uno que sea mejor percibido. Veamos entonces cómo fue el uso de Mindspace para las alertas, ¿sí? Como vemos, el patrón de uso individual fue el predominante con 9 de 11 estudios y dentro de este subgrupo el efecto más utilizado fue el default, con 4 de 9 estudios, y en este nos vamos a concentrar. Veamos algunos ejemplos. Primero, tenemos un caso donde se configuró el CPOE para que mostrara únicamente el medicamento genérico como primera opción. Luego tenemos otro ejemplo, donde más dirigido a la prescripción de la vacuna antigripal, cuando se abría una historia clínica de un paciente elegible, aparecía una alerta donde le solicitaba al profesional de elegir entre aceptar activamente la vacunación, mejor dicho, la prescripción para la vacunación, o cancelar la vacuna. Luego, lo que respecta al uso combinado, vemos que tenemos solamente 2 estudios. Dado la heterogeneidad de estas combinaciones que tenemos y el número reducido de casos, prefiero no abordarlos con ejemplos específicos para no perder tanto el hilo de la presentación. Pero podemos decir que este tipo de combinaciones fueron diversas en sí y los resultados bastante variables. Sigamos entonces con el uso de Mindspace para recordatorios. Como vemos acá, el patrón predominante fue nuevamente el individual con 19 estudios y de este subgrupo lo que vemos es el efecto más frecuentemente utilizado fue el de incentivos con 10 de 19 estudios. Acá vamos a ver 2 ejemplos que son similares. Uno de Kenia y otro de Ghana, donde en ambos se utilizó un SMS como recordatorio para los padres de los pacientes para realizar la vacunación. Y a esto se le sumó un incentivo económico para cada dosis de vacuna que se aplicó a tiempo. Me parece interesante acá recalcar el uso de un CDSS para los padres o los pacientes, ¿sí? En vez del uso general que solemos ver para los profesionales. Y esto va de la mano con esta definición ampliada que vimos al principio de la AMIA, donde menciona a los pacientes como también usuarios de estos sistemas de soporte, ¿sí? Me parece interesante recalcarlo. Después, para lo que es el uso combinado de recordatorios, ¿sí? Que tenemos 3 estudios, vemos que hay una gran cantidad, diversos tipos de combinaciones que son muy distintas entre unas y las otras. Por eso es muy difícil identificar un patrón claro y me parece que no tiene mucho sentido adentrarnos en estos. Por último, me gustaría comentar este uso de Mindspace. El artículo nos refiere que existe esta combinación de alertas y recordatorios, es decir, el uso combinado de ambas, con un patrón de uso combinado, ¿sí? Con 2 casos distintos. Pero en realidad, cuando vemos los estudios en sí, vemos que uno es el piloto y el otro es el estudio randomizado que se realizó posteriormente. En este caso, lo que se buscó hacer es reducir la prescripción inapropiada de antibióticos. Y para esto, lo que hicieron es generar, por un lado, una alerta que a la hora de realizar la prescripción pedía la justificación de la misma. Y a su vez, brindaba opciones alternativas al antibiótico, como puede ser analgesia o antivirales si correspondía. Finalmente, luego de hacer las prescripciones correspondientes o no, a fin de mes llegaba por correo un ranking de los que mejores prescribían en lo que era la institución. Y además lo comparaban al profesional con los mejores de ese ranking. Con lo cual vemos una combinación para la alerta de lo que es el commitment o el compromiso, ¿sí? El uso de predeterminados y con el recordatorio la comparación de pares que nos hace ver son las normas sociales. Yendo a los resultados, podemos ver que globalmente
El estudio nos refiere a un 71% de éxito con un N de 45. Este N de 45 difiere con la cantidad de estudios que mencionamos previamente y esto se debe a que 5 de estos estudios fueron revisiones sistemáticas los cuales no presentaron resultados, ¿sí? Ahora, cuando revisamos de estos 71% de estudios con éxito, vemos que para las alertas tenemos un 73% de éxito y si lo separamos en el patrón de uso individual y el patrón combinado, vemos que para el primero tenemos un éxito del 64% y para el segundo del 9%. Cuando hablamos de los recordatorios con un N de 33, vemos que tenemos un 69% de éxito y cuando lo separamos en el patrón de uso individual y el patrón de uso combinado, vemos que para el primero tenemos un 41% de éxito y para el segundo un 28%. Cuando vamos a los resultados de las alertas y concentrándonos en las órdenes predeterminadas, vemos que 3 de 4 casos fueron exitosos, ¿sí? Y si nos metemos en los ejemplos que veíamos previamente, vemos que para el caso de genéricos se logró un aumento de la prescripción de genéricos del 5,4% al 8,7%. Y para el caso de la vacuna antigripal, las alertas permitieron una mejora de un 37,3%. Continuando con los resultados del recordatorio, vemos que, de nuevo, concentrándonos en incentivos, que 6 de los 10 casos fueron exitosos. Y yendo al ejemplo que presentábamos antes, para Kenia se alcanzó un 90% de cobertura, mientras que en Ghana se mejoró un 49,5% la vacunación oportuna. Por último, para este estudio que buscaba reducir la prescripción inapropiada de antibióticos, esta tuvo una reducción del mismo de un 18,1%. Hashemi concluye que Mindspace es un marco que es útil y operacionable para el diseño de alertas y recordatorios. Esto se basa en el 71% de éxito global, ¿sí? Y además identifica que la intervención define también la estrategia, ya que se vio, o por lo menos él vio, que para las alertas es mejor el uso de un único efecto, mientras que para los recordatorios funcionó mucho mejor el uso combinado. Además, plantea de que este framework tiene lugar para crecer, ya que, por ejemplo, el Lego nunca fue utilizado para ninguno de los estudios. Sin embargo, las conclusiones de este paper se limitan un poco a reiterar ya los hallazgos que presentó previamente a lo largo del estudio, y realmente no explica las implicancias concretas que tienen estos resultados para el diseño de los sistemas. Identifica estos patrones, pero tampoco los traduce en una recomendación accionable. Y esto me lleva a mencionar ciertas debilidades. En primer lugar, tenemos una falta de evidencia en el ámbito hospitalario. El 53% de los estudios no especifica el entorno clínico y los que lo hacen, el 22% es de atención primaria y el 15% ambulatorio. La segunda es un claro desequilibrio entre las alertas y los recordatorios. Tenemos 32 estudios que tratan sobre recordatorios contra solamente 11 de alertas. Y cuando vemos un resultado de 73% de éxito, la verdad que con un N tan bajo no podemos generalizar los hallazgos. Después tenemos una falta de la evaluación de la calidad individual de estos estudios. Hashemi engloba, agrupa todos estos estudios, en un solo lugar con un éxito del 71%, pero la realidad es que no hubo ninguna herramienta que pondere la calidad de estos estudios, con lo cual en este éxito global del 71% podemos tener estudios con evidencia débil y evidencia fuerte sin que sean distinguibles entre sí. Después tenemos un sesgo geográfico, el 65% de los estudios son de Estados Unidos y el resto son de Europa o Asia. América Latina en este caso no está mencionada, lo que afecta en sí a la validez externa de este estudio, pero tampoco lo invalida por completo, ya que Mindspace, al ser un marco que describe cambios conductuales, ¿sí?, para la toma de decisiones, estas estrategias son algo que no cambia según la geografía porque se basan en partes del comportamiento humano, ¿no? Luego tenemos lo que es por último una alta heterogeneidad. Como vimos en los estudios combinados, existen amplios tipos de efectos utilizados de diferentes maneras. También estos fueron aplicados en poblaciones completamente distintas y también todos los estudios midieron outcomes que fueron distintos. Entonces es muy difícil comparar los resultados entre los estudios y sacar alguna conclusión que sea clara sobre qué combinación funciona mejor y en qué tipo de contexto. Con lo cual esto también, junto con la falta de evidencia de la evaluación de calidad, altera mucho lo que es la validez interna del estudio. Avanzamos entonces con el segundo estudio, el cual se titula en español Eficacia de las intervenciones de NACH no intrusivas en las historias clínicas electrónicas para mejorar la prestación de la atención sanitaria en los hospitales, una revisión sistemática.
Este artículo fue publicado en julio del 2023 en la revista JAMIA por Magdalena Raban y su equipo de la Universidad de Macquarie en Australia. Este artículo se enfoca particularmente en las intervenciones no interruptivas dentro del entorno hospitalario y la idea es atacar de raíz esta debilidad número 6 que habíamos hablado previamente del artículo de Sutton, el flujo de trabajo fragmentado. El argumento en este caso de Raban es que el problema no está particularmente en el diseño de la alerta, sino en el mecanismo de alerta interruptiva en sí misma. Estas ventanas que menciona emergentes obligan obviamente al médico a detener su tarea, evaluar la interrupción y tomar una decisión en base a la alerta que le están presentando, lo cual fragmenta la atención, aumenta la carga cognitiva y entrena al profesional con el paso del tiempo a cerrar estos avisos por puro hábito. Pero ¿qué es este nudge que nos presenta Raban en el título del artículo? Bueno, este hace referencia a cualquier aspecto de la arquitectura de elección que altera el comportamiento de las personas de forma predecible sin tener que prohibir ninguna opción que esté disponible. Y Raban, dentro del artículo, la separa en 3 categorías. La primera es la información para la decisión. En esta categoría no se alteran las opciones, solo se presenta la información y tiene 3 tipos distintos. Primero, traducir la información, es decir, cambiar el formato, la forma en que se presenta para hacerla más comprensible. Después tenemos la idea de hacer la información visible, es decir, traer al frente datos que normalmente están escondidos. Y por último tenemos lo que es proveer un punto de referencia social, donde se muestra qué es lo que hacen los pares o qué dicen los expertos. Después tenemos la segunda clasificación, es la estructura de la decisión. Y esta es la más importante y la que se considera más potente dentro de los entornos hospitalarios. En esta categoría se modifica el entorno de la elección o el formato en el que se presentan las opciones. Y esto incluye lo que son las opciones predeterminadas, o sea, cambiar las opciones predeterminadas. Lo que es cambiar el esfuerzo asociado a una opción, es decir, hacer más fácil o más difícil de elegir. Cambiar el rango de composición de las opciones disponibles, es decir, por dar un ejemplo, eliminar órdenes que estén dentro de un set o una batería de estudios. Y por último, lo que es cambiar las consecuencias de la opción, es decir, asociar estas consecuencias de la opción con microincentivos sociales o económicos. Y por último, la tercera categoría es la asistencia para la decisión. En esta categoría se busca cerrar la brecha que existe entre la intención del clínico y el comportamiento que finalmente tiene. En estos casos, las opciones que tenemos o las subcategorías es la de proveer recordatorios, donde se aumenta la presencia de una opción deseada en el momento adecuado, y después tenemos lo que es facilitar el compromiso, que es básicamente ayudar al profesional a asumir promesas de una conducta determinada que tomó previamente. Yendo a la metodología, este artículo es una revisión sistemática que se realizó a través de las guías Prisma. Se hicieron unas búsquedas en 3 bases distintas, Medline, Embase y Psychoinfo. A través de las mismas se identificaron 834 estudios, de los cuales se incluyeron 18, y a través de los mismos se pudo evaluar una totalidad de 24 nudges. Todos los estudios sí se evaluaron en calidad, utilizando herramientas como Robbins 1 para los estudios no randomizados y la metodología EPOC de Cochrane para los ensayos randomizados, y a partir de esta evolución se clasificó estos estudios en riesgo bajo, moderado, alto y crítico. Lo que respecta al uso, en total se evaluaron 24 nudges y los mismos se clasificaron en 5 de las 9 categorías mencionadas. El más frecuente utilizado fue el cambio de opciones predeterminadas con 9 intervenciones. Y a modo de ejemplo tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatal donde se implementó un stop automático para la prescripción de antibióticos a las 48 horas. En este caso, si el médico no renovaba la orden, el antibiótico se suspendía solo. El segundo más frecuente fue hacer la información visible con 6 intervenciones. Acá a modo de ejemplo tenemos el muestreo de costos de laboratorio al momento de la orden. En tercer lugar tenemos el cambio de rango o composición de las opciones con 5 intervenciones. A modo de ejemplo tenemos la eliminación de la opción de urocultivo de un menú de estudios frecuentes y se dejó solamente el sedimento urinario. El cultivo seguía disponible, pero había que hacer la búsqueda de forma activa. Seguimos entonces con proporcionar recordatorios con 2 intervenciones. Acá quiero hacer una pequeña comparación. Este estudio, en uno de los estudios de esta categoría, se buscaba aumentar la tasa de vacunación antigripal al momento del alta. Pero para hacerlo, no solamente se utilizó recordatorios, sino que también se utilizó los cambios de opciones predeterminadas, que se encuentra obviamente incluido en la frecuencia para esa categoría. Para los recordatorios, lo que se hizo es a los enfermeros se le daba un recordatorio para la aplicación de la vacuna al momento del alta. En cambio, para lo que es las opciones predeterminadas, a los médicos al momento del alta les aparecía la orden de la vacuna ya preseleccionada. Si no hacía nada, la vacuna se aplicaba. Por último,
tenemos el cambiar el esfuerzo relacionado con la opción, también con dos intervenciones. También acá quiero dar un pequeño ejemplo comparativo. En uno de los casos se eliminó la orden automática de laboratorios diarios, aunque esta quedó fácilmente seleccionable en el flujo del profesional. En el otro caso se sacó el hidroxietilalmidón del set de admisión, lo que obligaba al médico a buscarlo activamente fuera de su flujo habitual. Lo que respecta a los resultados, si bien no está graficado en la diapositiva, el 79,2% de los nudges mostraron mejora, siendo los cambios de opciones predeterminadas los más consistentes, con un 100% de éxito en los 9 estudios. Este stop automático que mencionábamos antes en la unidad de cuidados intensivos neonatales mostró una reducción del 25% en el uso de antibióticos parenterales por día paciente sin que se omitiese ninguna dosis necesaria. Respecto a la información visible, 4 de los 6 estudios mostraron mejora, con una reducción del 9,1% y del 15,3% en estos estudios ordenados, donde se mostró los precios de los mismos. Aunque vale aclarar que 2 estudios similares no mostraron cambios significativos. En lo que respecta al cambio en composición de opciones, tenemos que 4 de 5 mostraron mejora, y en el caso del ejemplo de la eliminación del cultivo del set de estudios frecuentes, logró una reducción del 46,6% de la tasa diaria de cultivos. En lo que respecta al nudge de proporcionar recordatorios, vemos que ninguna fue exitosa. Sin embargo, volviendo al ejemplo de la vacunación gripal al alta, si bien el uso de recordatorios no presentó cambios, el uso de cambios de opciones predeterminadas, es decir, estas órdenes preseleccionadas, llevó a un aumento de la cobertura hasta un 36%. En lo que respecta al cambio de esfuerzo, vemos que hubo una reducción del 8,52% de estos laboratorios diarios, pero este efecto desapareció en menos de un año, ya que no era muy difícil realizar la prescripción de forma manual. Como dijimos antes, estaba muy a la mano del flujo normal del profesional. En cambio, el sacar el hidroxietilalmidón del set de admisión redujo su uso en un 51%, y esto se mantuvo por 42 meses. Respecto a las conclusiones, Rabat nos dice: primero, que el 72% de los nudges mejoró la atención, con lo cual la evidencia sobre la efectividad global es favorable. En segundo lugar, nos dice que los cambios de opciones predeterminadas tienen el respaldo más sólido, ya que son los nudges más frecuentemente usados y los más consistentes. En tercer lugar, nos dice que la evidencia de sostenibilidad a largo plazo es limitada, ya que pocos estudios midieron los efectos más allá de 12 meses. En cuarto lugar, nos refiere que el contexto importa, que el tipo de nudge más efectivo depende de la intervención en particular que se vaya a realizar y el contexto institucional, por lo que no hay una solución que sea universal. Y en quinto lugar, nos refiere que otros nudge son prometedores, pero que requieren más evidencia, y nos habla particularmente de aquellos de la información visible y los de asistencia para la decisión. Lo que respecta a mis conclusiones personales, creo que la evidencia es prometedora, pero esta está construida sobre estudios de riesgo de sesgo moderado o alto. Si bien esto no invalida los resultados, nos dice que estos podrían estar siendo sobreestimados y que se necesitan ensayos más rigurosos. En lo que respecta a la validez interna, creo es limitada. Sumado a lo que hablábamos antes, los diseños son heterogéneos y con diferentes finalidades, con lo cual es difícil atribuir la causalidad con razonable confianza. En relación a la validez externa, creo que también es limitada, ya que 15 de los 18 estudios fueron realizados en hospitales académicos de Estados Unidos, lo que representa una muestra de un 83% de la muestra. Con lo cual, aplicar estos resultados a nivel local requiere cierta precaución. Lo que sí me llevo es que los cambios de las opciones predeterminadas tienen un respaldo bastante sólido a lo largo de lo que vimos, tanto en el artículo anterior como en este. Me gustaría aprovechar para traer al Ateneo un ejemplo concreto que tenemos en el hospital italiano, particularmente en lo que es el circuito de solicitud de prácticas quirúrgicas. Cuando el cirujano solicita una práctica quirúrgica en la historia clínica electrónica, el sistema genera automáticamente la evaluación clínica prequirúrgica, el laboratorio con los estudios correspondientes, y si el paciente tiene más de 40 años, agrega el electrocardiograma sin que nadie tenga que solicitarlo por separado. Esto es exactamente lo que Rabat describe, un nudge no interruptivo donde el clínico no recibe ninguna alerta y no necesita recordar qué pedir. El sistema estructura la decisión de forma que la opción correcta es también la de menor esfuerzo. Para ir cerrando, me quedo con 3 ideas. En primer lugar, que cuando un sistema de soporte falla, el problema no suele ser técnico. El sistema se dispara en el momento correcto con la información correcta, pero si en estos casos el profesional la cierra igual o las ignora, esto no es un error, sino que es la cognición humana que está bajo presión. Cualquier solución que ignore esto no va a estar resolviendo el problema correcto. En segundo lugar, la evidencia que vimos hoy nos da 2 respuestas complementarias.
Ajemi nos dice por un lado que si vamos a interrumpir al profesional, que este valga la pena. Mientras que Rabat nos dice que si podemos no interrumpir, aún mejor. Estas dos opciones no son excluyentes, sino que son capas que se ayudan mutuamente. En tercer lugar, vemos que estas intervenciones funcionan. Lo que todavía no tenemos es un estándar claro de cómo implementarlas, cómo clasificarlas de manera reproducible, ni tenemos la evidencia suficiente fuera del contexto anglosajón para decir con confianza que funcionan en nuestro campo local. Desde ya muchas gracias por su atención. La semana que viene continuaremos con los Ateneos y esta vez a cargo de la doctora María Clara Hort. Hasta luego.